llegamos hasta los factores de ponderación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esto era un error de tipo conceptual porque todos empezaban en la escala de 0? Entonces cuando teníamos un valor no sabíamos si pertenecía a un determinado intervalo de clase o a otro intervalo de clase. Ahora vamos a ver cómo se aplican los factores de ponderación. Supongamos que nosotros examinamos a la señorita Sofía López, que tuvo un accidente hace 2 años con pérdida de pierna y pie derechos. Esta chica va a pericia médica y a pericia psiquiátrica psicológica. El perito médico va a determinar el porcentaje de acuerdo. Estamos hablando de un caso laboral, ¿eh? Laboral, no accidente de trabajo. De trabajo. El médico laboral va a tener que actuar sí o sí por el baremo que establece el decreto reglamentario de la ley 24.457. Y considera que para esto le da una incapacidad, supongamos, del 60%. Y perdió la pierna y el pie. Lo perdió. Con pérdida de pierna y pie derechos. Todo el miembro. Perdió el miembro, 60%. Y además lo mandan a pericia psicológica y psiquiátrica, donde ustedes diagnostican un trastorno de estrés postraumático. Si nos basamos en el baremo, el trastorno de estrés postraumático, No, 0 a 15. Leve, moderado, grave, gravísimo. bueno, vamos a ponerle que tiene de carácter grave. Se perdió una pierna. Grave. ¿Qué porcentaje le quieren dar? Total es para hacer 40. 40%. De la tabla del baremo. Del baremo que está en la ley. Que ahí sería relación vivencial anormal. No, trastorno de estrés postraumático, porque el trastorno de estrés postraumático está como trastorno de estrés postraumático. Sí, claro. Está como trastorno de estrés postraumático. Le damos un 40. ¿Sí? Ahora bien, la totalidad de la chica es el 100. Así, parece un dibujo psicótico. Es el 100%. No le estudies el psicólogo. ¿Sí? Está hermosa. Le sacan el 60, ¿cuánto les queda? 40. Menos 60, que es lo físico, igual 40. Sobre este 40 es donde nosotros vamos a aplicar este 40%. Vamos a hacer el 40% de 40. 4 por 4, 16. Me da un 16%. ¿Entienden? Sí. Entonces la incapacidad total será el 60 más el 16. Le va a dar un 76%. Esto se llama método de Baltasar. Que no era el rey mago. Escuchame cómo llegaste, escuchame un Hiciste poco. todo muy rápido, dando De pronto el por 40 sentado y el que uno entiende 40. todo y la verdad que los que No, recién empezamos el 40 sale porque primero hizo la 60 es, la pericia, es el mayor porcentaje, que en este caso lo tuvo la pericia física. Podría haberlo tenido la pericia psiquiátrica. Perfecto. No importa. 100, que es el valor total, se le resta el valor mayor. Nos queda 40. Sí. La capacidad restante de esta persona es 40. Perfecto. Pero de daño psíquico tiene un 40%. Quiere decir que a esto que le resta
yo le tengo que sacar el porcentaje, el 40% de 40, que me da 16%. Entonces, 60, que es la física, más 16, que es el 40% del 40 que quedaba. Entonces le queda 76%. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Método de Baltasar. Pero supongamos que esta chica, lo vamos a complejizar un poco más. Estamos hablando de los factores de ponderación. Sí. Todavía no, ahora. Ahora vienen los de ponderación. El primer factor de ponderación, ¿cuál es? Dificultad para el trabajo. Para Dificultad tareas para el trabajo habitual. Que es alta, ¿verdad? Sí. Es alta. Vamos a darle un 20%. ¿El 20% cómo se lo damos? Hacemos el 20% de 76. ¿Cuánto es el 20% de 76? 15. Y hagan 20. 15. El 10 sería El 10 es 7. Sí. 15 moneditas. Hacemos redondo, 15. que es 15 puntos, digamos. Entonces tendremos que sumarle 15 puntos. Pero ahí no termina la cosa. Esto te da 1,81. ¿No? Sí, sí. No, 91. No sé. Sí. ¿Qué? Esperen que voy a ser más prolijo porque está muy bien. Es 15. Todos sumas a 76 que No se suman. ¿Cómo? Yo pensé que se hacían primero, se hacían todos los factores de ponderación, se sumaban en un valor absoluto y ese porcentaje se hacía. Se puede hacer igual, va a dar lo mismo. Ah, va a dar lo mismo, ok. Va a dar exactamente lo mismo. Pero acá le sumamos 15. Esto te da 91. La pregunta es, ¿amerita recalificación laboral? Sí. Sí, Sí, de verdad. sería un 10 más. Amerita. Le vamos a dar un 5, porque si no nos vamos a ir por fuera de 100. Amerita, le damos un 5%. Hacemos el 5% de 91. 4,5. Más o menos. Hagamos cifras redondas. Entonces ya estamos en el 95,5. Y después esta chica vamos a tener que tiene 20 años. 20 años. Le damos el 4%. Ahora van a pasar cada uno de ustedes a hacer un ejercicio. El 4%. Hacemos el 4% de 91. De 95. 3.6. Es 11, 8, 9. Quiere decir que esta persona tiene el 99,1% de incapacidad. Este es un caso de laboratorio. Sí. Nunca van a encontrar un porcentaje tan alto. No. Pero esto sería un gran inválido. Se Y a lo mejor tendría menos de lo físico, pero más de lo psíquico, porque una persona de 20 años sin pierna, Dios mío, ¿no? Sí o no. Bueno, y puede ser. Puede ser, pero Puede no. ser. ¿Vamos a hacer otro? Bueno, depende. Igual ya cuando pasa de ciertos valores como que ya no ni se Cuando hace. pasa del Claro. Del 66. 66, claro, ya es como Pasa que del ya está, 60. ya a nivel. Claro. Pasa Ya del es absoluto. 66, ya es 100%. Pero les Claro. enseñé a hacerlo todo el cálculo porque los van a impugnar en esto. Sí, obvio. Es el punto donde primero los impugnan, en la forma del Cálculo de la cálculo. capacidad. Daniel, te insisto siempre en el fuero laboral, estamos hablando. Fuero No laboral. del civil. No, en el civil no. Mire, Igual en el civil te pueden pedir que hagas el método de la capacidad restante, te pueden pedir. que es este método. Sí, te lo pueden pedir. Sí, porque si no, tenés 80 de daño psíquico y 80 de daño físico, te da 160. Entonces tenés que usar, necesariamente tenés que llegar al 100, que es la totalidad de la persona. Esto es la ¿Quién lo hace? totalidad, tiene algo que ver con la totalidad. Ah, muy bien. ¿Y quién lo hace eso? Porque si El uno que le- lleva el expediente, que puede ¿El ser... abogado? No. Habitualmente el expediente
el cálculo lo hace el legista. Pero a veces el cálculo, lo que predomina es lo psiquiátrico, entonces lo hace el psiquiatra o el psicólogo. No es tampoco tan difícil, es una pavada, es una regla de 3, muy simple. Bueno, vamos a ver un caso. Pero si un Varón. psicólogo no sabe regla de 3 simple. ¿Cómo no? Lo hicimos Yo el otro con día no tenía sueño, después de ver una serie de Netflix, me quedé sin sueño, agarré la Mac y dije, ¿cómo era la regla de 3 compuesta? Y me puse a hacer la regla de 3 compuesta y la aprendí y me recordé. Y después me puse a hacer raíz cuadrada, que es muy importante, para no, porque si no uno se olvida de las Ya cosas. desayunaste. Yo la regla de simple la sé, pero la compuesta La- no la sé. Bueno. Ahora me voy a aprender esta. Varón de 40 años. Varón de 40 años. ¿Cómo dijiste que llamaba el método? Baltasar. No, el de ciencia. Capacidad Capacidad restante. restante. Varón de 40 años. ¿Sí? Tiene un TEC con pérdida de conocimiento, sin aparentes secuelas. Físicas, ¿no? Esto lo va a evaluar ¿quién? El legista. El legista. Pero piden también psiquiátrico. Y vemos que tiene un post-conmocional de Pierre Marie. Tiene muchas cosas el Pierre Marie. Ustedes lo estudiaron, les da que es un Pierre Marie, tiene cefalea, imposibilidad de concentrarse, distracciones, agresividad, hay un montón de síntomas. Entonces lo ponen de acuerdo al baremo, estamos en el foro laboral, síndrome orgánico o psicosíndrome orgánico, como dice el baremo. Síndrome orgánico y le dan un porcentaje del 20%. Supongamos que el legista le dio de porcentaje un 5%. No seas tan amarreta, 5% no es nada. Y por eso digo, qué poco dije. Bueno, tiene 40 años, tac, 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 y trabajaba como editor de films o videos. Bien. Javier, ¿cuál es el porcentaje de incapacidad más alto? ¿El físico o el psíquico? El ciclo. El psíquico. Entonces tendremos que hacer 100 menos 20 me da 80. ¿Ok? Quiere decir que la capacidad restante es de 80. Esto es la capacidad restante. Entonces por un lado ponemos 20. ¿Y del psíquico cuánto? ¿Y del físico cuánto tenía? 5. 5. 5 por 8, 40. ¿Ok? Le va a dar 4%. ¿Me siguen? Por el 80 de allá. Hacemos el 5 del 80. El 5 del 80 es 4. Tenemos 24. Pero este muchacho tenía 40 años. Más de 31 años le damos de 0 a 2%. ¿Cuánto le quieren dar? Sí, con este síndrome yo le daría por 1,5 o 2. 1,5 nunca. No, O 1 o 2. 2. 2. Por edad le damos factor de ponderación 2. Edad 2. El 2 de 24. 4,8. Igual el 2 de 24 me da... ¿Alguien lo entendió? 4,8. O sea que acá le ponemos 4,8. ¿Quién dijo que ya me pierdo? No, dijo peor. Dije, Menos mal que me escuchó, doctor. Menos mal.
La chica dijo que Ya me fui a la mierda. ya se fue a la mierda. No, es fácil. Vos tenés que hacer, primero tenés que hacer una resta de la mayor incapacidad en función del 100. En este caso, como dijo Javier, la mayor incapacidad es esta, porque 20 es más grande que 5. Te queda 80. El 20 él ya lo tuvo, ya se lo ganó. Ya el 20 lo tuvo. Todo lo que venga ahora se calcula en base a lo que le resta. Él ya no es más el 100, él pasó a ser el 80. Como tuvo una incapacidad física del 5, haces el 5 de 80, te da 4. Y se lo sumás al 20, te da 24. Hasta ahí podríamos quedarnos acá, si no hubiese factores de ponderación. En el fuero civil nos quedaríamos acá. En el laboral no. En el fuero civil nos quedaríamos acá. Y esas cuentitas, perdona Daniel, El están 24. en el baremo. Lo que pasa es que ahora se entienden mejor. A mí me costaba mucho entender. Sí, porque están escritas matemáticamente. Claro, están hechas ecuaciones. Claro, no Yo están se los- explicadas. Yo se los ¿De explico dónde sacás de acá? Claro, porque mi vocación de maestro. claro, maestruli. En el civil te quedás en 24. En el civil te quedarías en 24. No en 28. Porque no hay factores de ponderación. Claro, no hay. En el civil no hay factores de ponderación. Claro. Y no es un factor de ponderación la edad, una chica de 18 años. No, porque le Un subís el accidente. porcentaje Claro. al asignarle. Ah, bien, Ahora vas a ver el baremo claro. civil. Ahora vas a ver el ¿Por qué en baremo el civil. 24 y no en el 20 en civil quedarse? En 20. Porque tiene dos patologías. Claro. Esta y esta. Estas son las secuelas, por así decirlo. Vos, lo que se Claro, pero ahí uno indemnizan, lo saca eso. claro, lo Uno- que se indemnizan son las secuelas que le Claro, quedan. Pero ahí uno manda el informe con el del 20. Claro. listo. Si vos Claro. hiciste la parte sola, Claro. psicológica sola, mandás el 20. Eso Si vos después van a hiciste la elegir. física sola, mandás el 5. Después, Pero habitualmente tratan por una economía procesal, porque después, ¿quién carajo hace el cálculo? Claro, exactamente. Ellos ponen por economía procesal, la doctora Gallo va a hacer todo. Exactamente, designan a uno que haga el Claro, cálculo, que porque haga se supone que lo todo, tienen que claro. saber, porque no es una cosa tan difícil. Claro. Vamos de vuelta. Está bien. Vos le viste, tenía un 20, que era un post-marí, un Pierre-Marie, pero no podés poner Pierre-Marie porque el baremo laboral dice síndrome cerebral orgánico, le das 20%. Entonces, de la totalidad, que era el pleno, todos ustedes ahora son plenos, tenemos 100%, ya le resto el 20 que me quedó por el Pierre-Marie, me queda el 80, yo ya no soy más el 100, no soy más el chico 100, soy el chico 80. Chico 80. Pero este chico 80, además, ¿sí? Tuvo un 5. un 5 más. Haces el 5 de lo que le quedaba. ¿Cuánto le quedaba al chico 80? 80. Le da 4. Sumás 24. Ahí terminaría lo civil. Si esto fuese civil, ahí queda. Pero como es, ¿me entienden? Sí, 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 sí. Como esto es laboral, tenemos factores de ponderación. El chico tiene, el muchacho tiene 40 años. 40 años puede ir de 0 a 2. Ustedes fueron generosos y le dieron el 2%. Porque eso es subjetivo. Sí, bueno, Le dieron el 2%. Hacen el 2, ¿sí? De 24. El 2 de 24 es 4,8. Después, amerita recalificación laboral. Era un editor de video que tiene un Pierre-Marie que no puede prestar atención. Sí. Sí, claro. Amerita. Amerita. Entonces es un 10%. Amerita. Porque si amerita es un 10, si no es 0. ¿No? Si amerita es 10, si no es 0. Si no es 0. Tenés cero. Amerita un 10%. ¿Un 10% de dónde? De 28. De 28. Sí. Siempre de lo que va quedando. Siempre trabajando. Entonces es 2,8. 2,8. Lo sumo. 8 y 8, 16. 10 y una 11. 38. Ya tenemos 31. Miren cómo va variando el porcentaje. De 24 ya pasamos al 31. Y pregunta, ¿sus tareas habituales están dificultadas? Sí, altamente dificultadas. Porque no puede prestar atención y tiene que estar editando videos. Le vamos a poner un 20. Porque la tabla lo permite. ¿Un 20 de qué?
El 20 de 31,6. Te va a dar 6 y pico. 6,2 más o Claro, menos. 6 y pico. 6,2. 8, 7. Es decir, que de 24 llegó a 37 de incapacidad. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Vos en este ejercicio alteraste el orden de los factores de No importa. ponderación. El orden de los factores no altera el producto, regla, principio de matemática. Está bien, porque Lo mismo. ¿Qué va a decir? Es lo está mismo. bien. Sacás el porcentaje antes, después es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Acuérdense de factoreo. Esa es otra cosa que me puse a hacer el otro día a la noche, factoreo. Ay, no me acuerdo. A ver, el factoreo de 56. ¿El factoreo de 56 cuánto es? Es un número, 56 es un número primo, porque no admite factoreo, no se puede partir a la mitad. Bueno, mi padre me decía, Daniel, vos te caracterizás por estudiar cosas inútiles. Y bueno, los padres siempre dicen algo. Te pregunto Algo algo. alentador. Te Sí. pregunto algo. Vos cuando diste el porcentaje del Pierre Marie, Sí, lo diste en el fuero laboral. sí. Si es civil. Ahora vamos a ver el baremo civil. Ah, no, porque como dijiste que se quedaba el civil el 24. No, sí. Ah, Podés darle en el civil un 20, un 24, lo que fuere. Ahora vamos. ¿Hasta acá se entiende? ¿Querés pasar, Javier, a hacer uno? Son todas reglas de 3. ¿Vos querés pasar? Ginecolos. Que pasen Yo los soy varones. ginecólogo. Y bueno, con más ¿Quién quiere pasar? Vamos. Esto hay que ensayo y error. Tienen que equivocarse Dale, mucho. pasa. Tienen que equivocar. No sean fóbicos. Trastorno por evitación. No. Vine sin mi AT. ¿Eh? Vine sin mi AT. Bueno, a ver, No, yo quiero hacer una pregunta. dime. ¿Siempre se parte de una totalidad de 100 o si hay Siempre, antecedentes porque. previos? No, Salvo siempre que- la totalidad de 100. Siempre. Siempre, siempre, siempre. No importa que tenga antecedentes médicos. No importa. No importa. Es a partir de lo que genera la secuela. Le habían hecho una pregunta de total obrera. Sí, esto se hace en función de la total obrera, de la TO, que debe ser diferente a la TB. A la total. La TB es la total vida, que es lo que se aplica en el derecho civil. Ah. Entonces te preguntan a total obrero. Por ejemplo, un ejemplo tonto, pero que les va a entender. Si yo soy Mariano Mores Sí. y me amputo este dedo, Sí. yo tengo una incapacidad del valor de la total obrera del 100%, porque se toma para la actitud laboral habitual. Y no está más el dedo. ¿Eh? No está más el dedo. No está más Siempre pero en el está más ámbito dedo. civil, esto a lo mejor es un 2%. Claro. Si no sos pianista o si sos pianista. Para el psiquiatra el dedo ese, Es un no, dos, puedo ser grosera de nuevo, tabular. pero no sirve de nada para un psiquiatra, pero para el pianista. Ah, para Claro. ser psiquiatra, Pero si claro. le Para están ser haciendo la abogado pericia tampoco. al peritado, Para al ser psiquiatra. contador. No, No, si ella que es psiquiatra, Como ejemplo, Claro. el dedo, Agarra un auto, tiene el dedo. Ahora te entendí. Claro. Yo digo, ¿qué tiene que ver es para vos, la, pobre la pianista? actividad o la actitud laboral habitual. Si ustedes se quedan sordas, Claro. porque tuvieron un estruendo, Ahí va. se quedan sordas y son psicólogas o psiquiatras, los varones, bueno, son transgénero, se quedan sordos, psiquiatras, se quedan sordos, ustedes no pueden escuchar más a nadie, por lo tanto para su actitud laboral habitual tienen el 100%, en cambio para el ámbito civil, que no pueden escuchar, a lo mejor es el 40%. Y vieron en tribunales, bueno, ustedes todavía no van abogados paralíticos, Claro. y lo llevan a otro y no tienen problema para y eso. nosotros psiquiatras también podemos. Bueno, sí. Sí, hay, yo conozco. Sí, Ok, entonces la total Sí, obrera por eso. Es para el ámbito laboral. La total vida es para el ámbito civil. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bien. ¿Hacemos otro? ¿O con esto lo damos por No, entendido? hagamos otro. Hagamos otro, bueno. Entre todos. no entender otro. Lo que pasa es que da por sentado que sabemos Claro, matemáticas. claro. yo ni el Lo que pasa es que porcentaje. uno hizo las reglas de 3 simples, la pensamos de la cabeza.
Pero son todas reglas de 3 siempre. Además te digo, en el baremo está. Esta Lo que pasa es que hay que el entender. despertador Para- cómo estudiar. Exactamente. No viene mal estudiar matemáticas. No, claro. Como no viene mal estudiar mitología y no viene mal estudiar etimología. Y nada, ¿viste? Licenciado. Etimología es fundamental. ¿Qué les dije a ustedes cuando eran alumnos del curso de psiquiatría? Burro, dijiste. Pero que viene de dónde. Del año. Les dije que tienen un libro que todo profesional del ámbito Un psíquico diccionario. debe Todos los días tener, lo es decimos. un diccionario etimológico, porque la realidad se construye a partir de la palabra. La palabra nombra las cosas, por eso ustedes tienen un nombre. El nombre los hace ser individuales, sujetos y demás. De hecho, un atributo de la persona humana es el nombre, legalmente hablando. Entonces, si ustedes entienden de dónde deriva la palabra, por ejemplo, cuando dicen está en el momento más álgido de la discusión, ¿saben de dónde viene álgido? De Algor, que es frío. Entonces, en realidad, están diciendo está en el momento más frío de la discusión y ustedes lo interpretan como que está en el momento más caliente. Sí. Esos son variaciones que se dan por el uso de la costumbre o el mal manejo de un idioma. Pero el diccionario etimológico es fundamental. Si ustedes leen el mito de psique y la etimología de la palabra psique, van a entender toda la psicología en una carilla. Y toda la psiquiatría en una carilla. Van a entender lo que es el Cerbero, lo que es Caronte, lo que es el Hades, lo que es el inframundo, lo que es lo sexual, lo que es el aceite. Miren que Psique lo quema al novio, que era Eros, con aceite. Así que eso ya viene. Todo lo que eso implica. Porque tenía que tener sexo en la oscuridad. Ahí vienen las partes oscuras de la sexualidad. Por eso es importante. Yo sé que es caro, que no les interesa, pero lo pueden comprar en Mercado Libre, el más viejo, no importa. Porque cuanto más viejo es mejor. Etimológico. Etimológico. Perdón, ¿te cambia el micrófono? Porque Sí. creo que sí. Diccionario etimológico. Etimológico. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Dale. ¿Qué profesión quieren ponerle? Al chabón. Yo pensaba en un chofer, por ejemplo. Chofer. Uno que yo vi que le hablaba- ¿Chofer de qué? De colectivo. De colectivo. Chofer personal. Edad. ¿Cuál es el que gusta? ¿Edad? 40. 35. Bueno, 40. Bueno, decidan. 40. No, porque ahí me parece que están en gustos personales. Bueno, sí, no pregunto lo que les gusta, me pregunto la edad. Hubiéramos puesto colectivo. Claro. 36. No, escuchame. 36, La ok. anterior era de 40 y algo, ¿no? 36 años, ok. Sufre un accidente, un choque. Con un tacho. Choque con taxista. El actor es el chofer, es decir, el que está haciendo la demanda es el chofer. ¿Qué lesiones tiene? ¿Físicas? Sí. ¿Qué Se tiene? golpeó con el Latigazo. Latigazo. Y traumatismo del tórax puede tener. Y fractura de costilla. Ahí está, perfecto. Pero era jovencito para la Psíquico, Y se dio la muerte también, pues Estrés y postraumático. traumatológico. Claro. no quiere manejar más el tipo. Y es lo Bueno, Una reacción vivencial anormal de tipo fóbico, una neurosis fóbica, que será compatible a una reacción vivencial anómala. Neurosis fóbica. De tipo grave, el tipo no maneja ni su auto. Carácter grave le ponemos. pero era medio flojito de mentes. ¿Qué es tan grave eso? Bueno, quedó mal. Con un latigazo y sos pendejo de seguir. Un latigazo y un choque, yo te digo una cosa, yo tuve un choque en el peaje de la Panamericana, con un auto nuevo, y tuve un choque
que del auto que venía atrás se quedó sin frenos y me sacó del peaje y tuve un latigazo, y yo durante años no manejaba imprescindible. De ahora tengo, de hecho yo tengo auto, mi auto es del año 2016, lo saqué del concesionario, hoy fui a hacer la DTV, ¿sabés cuántos kilómetros tiene el auto? 100. 2107 kilómetros. O sea, evito usar el auto. Ya como una cuestión natural, lo evito. Uber, taxi, ya está. Caminando para hacer pasos. ¿Ok? Entonces no es tan simple, ¿eh? No sean psiquiatrones. No sean psiquiatrones. Bien. ¿Qué más nos falta? No, ya está. Bueno, a ver. ¿Quién va a ser el psiquiatra o la psicóloga o el psicólogo? ¿Quién va a ser de eso? Acá hay mucho. De algún matemático. No. ¿Quién va a decir qué porcentaje le da por esta neurosis fóbica grave? ¿Se fija en el baremo? Pero solo va a ser Pero, a ver, Yo tengo una pregunta bastante Sí. básica. ¿El término neurosis fóbica está así en el baremo? Sí. Pero no hay, digamos, usamos el DSM, hay que tratar de hacerlo encajar en el baremo. Claro. Ahora vamos a ver cómo lo escribimos. Pero Ustedes van a describir los el síntomas. el diagnóstico y otra cosa es el baremo. El Por eso, baremo le es- pusimos el diagnóstico en función del De baremo. lo que Claro, dice Eso el es puesto, cómo figuraban en el baremo, Claro, inclusive. claro, Esto así. figura como una reacción vivencial. anormal. Sí, acá está. Claro, Reacción figura así. diferencial Mal fóbica, mal depresiva y fóbica, y otra era que había obsesiva, creo. Que Sí. tiene cuatro. Este tiene el 30%. Y más o 30%. menos, 30%. Y ponerle 30%. Bueno, pero es grave. Bueno, es grave, no quiere manejar más, el 30%. 30. Bueno, Pongámosle 30. Oye, te impugnan tanto. Y bueno, No te Ya pones impugnan. más del que este. No, ¿qué te importa que Claro, te eso no te impugnen? importa. Le contestás que vos Te van estás de a- acuerdo le con das 0, mira, si vos le das 0 te va a Te impugna impugnar el otra otro, parte. claro. Le das 100 te va a impugnar otra parte. Pericia bien hecha es pericia que impugnan las dos partes. Seguro. Esa es una pericia objetiva. La pericia que las dos partes impugnan seguramente es objetiva, porque no les conviene a ninguno de los dos lo que estás diciendo, y lo que estás diciendo es lo que vos considerás que es la verdad. Bueno, el latigazo y fractura de costilla, habría que fijarse en el baremo cuánto da eso, pero Y eso supongamos no que hace el latigazo condición. no le va a dar nada, no le dan nada por el latigazo, 0, Y la fractura de costilla. y la fractura de costilla le van a dar 2%, como mucho. Y acá le vamos a poner 1%. Bueno, ¿cuál es la incapacidad más grave? Más grande. 30. Entonces hacemos 100 menos 30. 30, 70. Le queda 70. ¿Sí? Sí. Después, Tenemos que buscar los Hay que tres. sumar las te tiene que, Mira, la que sigue en orden, Ah, está bien. la que sigue en orden de importancia es la fractura de costilla. dos. El 2 del 70. tengo una No, por pregunta. ser unos 40. Las dos físicas no se suman, 2 más No, 1, 3. no. Eso se llama método de suma directa, pero no se acepta. Antes se aceptaba, con la ley vieja se aceptaba, con la ley nueva no. Es método de capacidad restante. Es Entonces, 1,4. 2 ¿no? sería 1,4. Y el 1, entonces te da el 71,4. Y el 1% 0,5. de 71, ¿cuánto es? Ah, 7,1. 7,1. 7,1. No, eso sería 10%. 0,7. Entonces acá tenés 4, 11, 2, te da 72. Perdón, hicimos mal una cosa acá. Es 30 lo que hay que sumar, no 70. Acá. Acá y acá. Hicimos mal una cosa. Acá da 30.4 y después. No, 31. 31. No es 2 de Para esperen un poquito. Es el 2 de 70. Eso te da 1.4. Acá le sumamos 1.4. Te da 31.4. Y después tenemos
El 1% de 31.4, que es 0,3. Sí. 0,3 te da 7, 1, 31,7 te da de ¿Cuánto da? 31,7. ¿Ok? Ahora, factores de ponderación. 36 años. Y este sería 2, ahora ya. De 0 a 2. 32 años de 0 a 2. 26 años. 26 años es 2. 2, entonces hacemos el 2 de 31. Sí. Eso te dará 6,2. Entonces, ponderación, edad, 2. Vamos a hacer toda la ponderación primero. ¿Amerita recalificación laboral? Sí, sí. Sí. Entonces 10. Amerita. 10. Y para tus tareas habituales, una incapacidad alta. 20. ¿Sí? Entonces hacemos el 20 de 3,1. Porque es más alto el 20. 6, 6,3. Vamos a hacer así, números redondos, 6,3. Este ya está. 10. Espera, me queda 37, 38. Ahora 10. Bueno, 3,8. 3,8, 8, 11, 41,18, 41,8. Y el 2, sería 2 por 4, 8,2. 10, 9, 10. 50% le queda de capacidad del valor total obligatorio. Para mí hicimos 10, 20 de 31,7 te da 6,3, lo sumás al 31,7 da 38. Después, cuando partís del 10 del 38. 3,8. Sí. No, partimos del 20. El 10 o del 20 era eso. Acá, porque esto es el 20. Es verdad. Este es el 10. Y el 10 ahí. Y este es el 2. Haces de la suma total que te quedó, digamos. Haces la suma total y te da 50. O sea que 10 de 38 Te da 3,8. te da 3,8. Eso sumado te da 41,8. Y ahora el último porcentaje El 2 sale ahí. de 41,8 te da 8,2. Y total te dio 50. ¿Lo entienden? Siempre tienen que hacer la primera resta y después de la primera resta van calculando el porcentaje. Ese porcentaje que calculan, por eso en la fórmula van a ver que dice T menos X igual T1, T1. Te da la fórmula algebraica, digamos, pero Ahí estaría mal. Puede ser que está mal la flecha, la de la edad y la... Están al revés, la de la edad y la del 20 de la... ¿edad? Y la del 20 Porque la de edad le allá. pusiste en la flecha, no, la flechita que marcaste. Y si es el 2. Sí, pero igual se le suma. El 2. La flechita que hiciste. El 20. Y el 20 está ahí el 20 está arriba. acá. Lo que pasa es que se lo cruzaron. Porque primero habías hecho el de la edad. Sí, pero después. Bueno, lo hacemos de vuelta. No. Pero Javier, No pasa. No, porque después yo me voy a fijar y voy a terminar la flechita. Se me hace. Porque habíamos hecho primero de la edad, que era el 2% era 6,3. Sí. Y por eso ves que la flechita la tomamos Ah, 11 o 6,5. No. el 20 de 31 El 20 es el de arriba. 20 de 31 no hizo la edad. 20 de 31 te da acá. 6,3. Después, eso te da 38. La edad Dijimos 2. acá. Amerita la edad. La amerita la recalificación te da 10. Y la edad lo sacamos al último. Es lo mismo, el orden de los factores no afecta al producto. Podrían haberlo hecho al revés. Y le da lo mismo. Pero lo que vi es que vos haces todo en base a Eso. al porcentaje más alto. Sí, no al pero más resultado, porcentaje más no al alto de esto. 70.
Claro, No al eso es lo que 70, llamaba al bien. 30. Se hace- Pero no lo hace sobre la capacidad restante, suma. No, se hace No. sobre la capacidad. La capacidad restante es esta. Sí, ya sé, pero toda esa cuenta que Vos la hiciste es sobre... Pero después la capacidad restante, cuando vos le haces el primer cálculo, ya no es más 70. Claro. Después habrá que Después va restarle ese 50. variando. Entonces, O sea, ¿cuánto y queda? esa- Porque y eso queda es 20. 50. Si quieren lo complicamos más. No, Lo no, haces sobre no, lo que no, le queda, no. pero Vamos eso a se hacerlo. lo sumás Vamos a Quedan hacerlo. 20. Lo haces sobre la capacidad que le queda y lo que te da se lo sumás al porcentaje. Claro. Claro. Entonces lo sacas de lo que le queda al porcentaje, lo que le queda al porcentaje. Siempre lo que le queda al porcentaje. Siempre lo que le queda al porcentaje. Eso ahí es donde uno Ahí, Ahí. perfecto. Donde le queda. Ahí va. Bueno, hasta acá entendimos. Sí. ¿Cómo se debe hacer la pericia? ¿Cómo la deben armar? Toda pericia tiene que empezar con un encabezamiento. El encabezamiento debe decir: presenta pericia, perito psicólogo; presenta pericia, perito psiquiatra; presenta pericia, perito médico legista. A partir de ahí se pone señor juez, no se pone el nombre, el apellido ni nada. Señor juez, 2 puntos. Y ahí ponen Daniel Silva, coma, médico psiquiatra, coma, con domicilio legal constituido en la calle tal, piso tal, documento tal, código postal, con número de quit tal, perito médico designado en los autos, no, Flores, Norma contra contra Habana, fábrica de alfajores. Sí. A vuestra señoría, saluda, se presenta, saluda y dice. 2 puntos. Se presenta, saluda y dice. Sí, se presenta, saluda y dice que viene a presentar el informe pericial ordenado en autos, el cual, para mayor claridad expositiva, voy despacio, presentado en autos, el cual, para mayor claridad expositiva, se dividirá en los siguientes capítulos. 2 puntos, siempre con 2 puntos. 1. Esto lo hace eso. Esto tiene que escribir. ¿Cómo? Todavía. No, esto no lo voy a mandar. Y por eso le está dando la clase. No quieran todo masticado, tienen que aprender a usar la cabeza. Igual esto lo pones en todas las teorías. Sí, yo lo pongo. Agregar lo nuevo, Agreguen lo nuevo, que es lo que les voy a dar ahora. Te lo paso, yo te lo paso. Bueno. Pero ¿cómo? Vos dijiste que En la siguiente 2, capítulo. 1. El primero se encargará de los datos filiatorios y antecedentes del actor. Datos filiatorios y antecedentes del actor. El segundo, lo que el actor dice. a los antecedentes de autos de importancia médico-legal, o psiquiátrico-legal, o psicolegal, o psicoforense, como quieran poner. Eso depende, antecedentes de importancia psicoforense, psiquiátrico-forense, psicoforense, psicolegal, psicopsiquiátrico, lo que quieran. Aprendan a escribir con elegancia. Olvídense de que son médicos. Eso me dice mi sobrino. Tía, esto es un mamarracho. Bueno, olvídense de que son médicos. Tienen que ser elegantes. El tercero ha de abordar, el tercero ha de abordar el examen pericial propiamente dicho. Punto y coma. El cuarto serán las consideraciones psicolegales, médico-legales, psicoforenses, lo que fuere que quieran poner. Y el quinto y último se dedicará a las respuestas periciales y contestación a los puntos de pericia.
Entonces, los antecedentes filiatorios es nombre, apellido, dónde nació, toda la biografía. Los antecedentes personales, si estuvo enfermo, qué enfermedades tuvo, si es diabético, todo lo que ustedes quieran poner como una historia clínica común y corriente. El segundo, ojo con el segundo capítulo, que son los antecedentes sobrantes en el expediente. Nunca tomen las declaraciones testimoniales como instrumento de valor, porque el testimonio es una prueba más. Y solamente el testimonio va a ser válido una vez que sea reconocido como válido al momento del dictado de la sentencia. Porque el testigo puede estar mintiendo. Los antecedentes que ustedes toman son elementos objetivos. Afojas 1, obra el acta de la Policía Federal Argentina. Vamos al caso del chofer. Obvia el acta de la Policía Federal Argentina que en la intersección de Caseros y Entre Ríos, el colectivo interno 48 de la línea 150 embistió hubo un investimiento con el taxi número tal. Afojas 4, obra el informe del médico del SAME que asistió al chofer del colectivo, que le coloca collar o Minerva. Todo esto es repetir algo que ya está escrito En el expediente. En el expediente, sí. aunque sea repetitivo. No importa. Para vos no es repetitivo, porque vos estás enunciando los elementos que son de importancia para tu pericia. Una preguntita. Cuando empezamos a escribir esto de primero, el primero se encargará de los actos, ¿todo eso hay que anotarlo en la pericia? Claro. Y después desarrollar. Entonces pones capítulo 1, Vale. antecedentes filiatorios y personales del actor. Y ahí relatas. Capítulo 2, antecedentes de autos de importancia psiquiátrico-legal, psicolegal, médico-legal, lo que fuere. Nunca abran juicio de valor sobre los antecedentes que citan. Afojas tanto, obra y parte policial de tal cosa. Afojas tanto, obra certificado del médico del SAME de fecha tanto, con sello aclaratorio que dice tanto, donde se lee tal cosa. Y si no entienden lo que se lee, no interpreten. Afojas tanto, obra certificado del médico del SAME, donde obra sello que dice Juan Carlos López, texto ilegible. No se pongan a hacer interpretaciones de lo que el otro quiso decir, porque el otro va a decir, yo no quise decir eso cuando ya no. Matrícula a veces también es ilegible. Matrícula ilegible, si es ilegible, ilegible. De fojas tanto a tanto, obra la historia del Hospital Fernández, en donde se lee que con fecha tanto ingresa con TEC. TEC, ponen entre paréntesis. Interpreto que se trata de traumatismo encefalocraniano. No pongan que ingresa con traumatismo encefalocraniano, claro, ingresa con TEC. Claro. Ustedes entre paréntesis ponen, interpreto que por el uso y la costumbre interpreto que se trata de traumatismo encefalocraniano. ¿Por qué les digo una cosa? Porque las abreviaturas están prohibidas en las historias clínicas. Nada que sea interpretable puede estar en una historia clínica. Nada que sea interpretable puede estar en una historia clínica. Hipertensión arterial es hipertensión arterial, no es HTA. Los ginecólogos que ponen F no sé cuánto, bueno, eso no va. No va. Es la palabra entera, porque nuestro país tiene un idioma oficial que es el idioma castellano, y hay una ley en particular, que es la ley 17.132, que taxa taxativamente en el artículo 20 prohibiciones de los médicos, y la misma, la 23777 del ejercicio de la psicología, dice exactamente lo mismo, que se prohíben el uso de abreviaturas, siglas o símbolos. Ojo con esas cosas. Porque los que no somos de esa materia no entendemos nada, tenemos que ir a buscar y preguntar. Y así van enumerando todos los antecedentes. Anexo, obra una radiografía sin nombre en plomo, para los que son médicos generalistas, las radiografías tienen que estar identificadas con el nombre en plomo, bajo plomo.
si tuviese una etiquetita No va. que presente una etiqueta que dice tal cosa. ¿Mm? Y así van citando todo. Después hacen el examen, capítulo tercero, el examen de la persona, el examen que ahora vamos a ver cómo se hace la parte psíquica, el examen de la persona, el diagnóstico presuntivo, después las consideraciones psicolegales. Se trata de una persona de 40 años, que logró la instrucción primaria, y que maneja desde tantos años, y que el día tanto, entre paréntesis, de probarse en auto, lo manifestado en fojas tanto, porque ustedes no den por sentado de que el accidente se produjo, porque no lo vieron. De probarse en auto, lo manifestado en la demanda. Siempre eso, ¿Así? Para los delitos sexuales, para cualquier cosa, de probarse en auto, en autos, lo manifestado en fojas tanto. Hacen todas las consideraciones y en las consideraciones traten ya de responder los puntos periciales sin responderlos. Es decir, relatándolo, esto limita su capacidad de goce, lo hace sentirse inseguro. Entonces, cuando llegan a las conclusiones, ponen: fulano de tal presenta un síndrome de, que no me acuerdo qué diagnóstico le habíamos dado, reacción vivencial anormal, entre paréntesis, equiparable a la neurosis fóbica, no sé de cuánto, que le origina una incapacidad parcial y permanente del orden de tanto por ciento. No, eso era las dos cosas juntas, pero le habían dado el 30. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos? ¿Seguro? Igual uno como psicólogo, todo lo que es médico, nosotros no citamos. Los psicólogos en general en tribunales lo citan todo. No, citar en el punto 2 que decías, afoja tanto, radiografía tal. Eso. Ahí hay una frase, de foca tanto a foca tonta, obran documentación médica, entre paréntesis, los cuales son objeto de otra peritación por otro profesional. Y el porcentaje de discapacidad que muchos trabajos vienen que pido yo y los psicólogos se ponen el porcentaje, eso no. Bueno, eso no, porque si el psicólogo le pidieron psicodiagnóstico, es psicodiagnóstico. Si le pidieron pericia psicológica es otra cosa, puede fijarlo él el porcentaje de incapacidad. Por lo general, cuando se pide psicodiagnóstico, el juez le rechazó el informe al psicólogo porque él al psicólogo no le había pedido un porcentaje de discapacidad. No, le había pedido el psicodiagnóstico, nada más, y se lo rechazó. Es como si al traumatólogo vos le pedís que le saque, que le haga una radiografía y el traumatólogo te dice: sí, tiene una incapacidad del 40%. No, el traumatólogo tiene que decir que tiene una fractura, la radiografía muestra tantazo, no tiene que fijar la incapacidad. ¿Ok? ¿Cómo deben hacer la evaluación semiológica pericial? Y en esto yo hincho mucho porque en general lo hacen mal. Y esto sirve tanto para los psicólogos como para los psiquiatras, y para los psicólogos se agrega un elemento más, que es la descripción de las técnicas. Básicamente, estamos viendo ahí, lo primero que tenemos que hacer es el estudio de la prosopografía, que incluye varias cosas, entre ellas la vestimenta, el aseo y el estudio de la orientación. La prosopografía, la palabra prosopos, que es de donde deriva prosopografía, prosopos en griego significa máscara, es cómo se nos muestra la persona. Si ustedes ven esa chica, esa imagen de esa chica, ya, ¿cómo la ven? Que es una chica, ¿en qué estado está? Está desaliñada, prolija. Más que escribir la ropa. Parece que estuviese como en un estado de shock, como que estuviese perpleja, como que estuviese siderada, además de estar sucia. Probablemente esta chica haya estado en una situación de conflicto bélico o en algo por el estilo. Después la vestimenta, el aseo personal, el estudio de la orientación. Si va solo o si va acompañado. Si camina bien o si renta, claro. Si tiene bastón. Después el estudio del aspecto psíquico. Y acá, ojo con los términos.
El aspecto psíquico de la persona puede ser que esté tranquilo, puede ser que esté inhibido, timorato, que esté inhibido, puede ser que esté francamente deprimido, ustedes lo ven, no puede hablar, se le caen las lágrimas, que esté ansioso y que esté con dos palabras que siempre ponen mal. Que esté agitado o que esté excitado. Son dos cosas distintas. En ambas, en la agitación como en la excitación, hay gran movimiento por parte de la persona. Lo que varía es el estado de ánimo que acompaña al movimiento. En la agitación, que depende de un montón de causas tóxicas, infecciosas, traumáticas, vasculares, lo que fuere, el estado de ánimo es en general displacentero. Es el tipo que entra a la guardia vociferando: la puta madre, déjenme tranquilo, no me joda, patean las camillas, tiran los muebles, rompen las vitrinas. Eso es un estado agitado. Distinto puede ser de un psicópata que se agite. Distinto es el estado de excitación, en la cual el estado afectivo de base es placentero. Dirige orquestas imaginarias, canta, baila, habla con una locuacidad que parece una catarata. ¿Se dan cuenta la diferencia? Una palabra puede hacer variar un juicio, sobre todo en lo penal, no tanto en lo civil. Pero en lo penal puede hacer variar un juicio, porque si tiene un abogado vivo de todos estos que hay, y ustedes le pusieron que está con un estado de excitación, le va a decir que saben ellos, le va a decir: ah, entonces está maníaco. Si está maníaco es una psicosis. Usted lo vio estando psicótico. Bueno, no, en realidad, cuando están en el juicio oral, no, yo lo vi, pero no estoy seguro. Entonces, si no está seguro, ¿por qué puso que está excitado? ¿Se entiende lo cómo es? Los abogados arman juegos retóricos y ustedes caen en los juegos, todos caemos en los juegos retóricos. Yo ya no, porque tengo mucha experiencia de muchos años, pero hay que ser preciso en el término. ¿Quieren que les cuente una anécdota? Porque las anécdotas son ilustrativas. Me toca hacer, antes de ser médico forense, mucho antes, una pericia donde un médico es amenazado por otro médico con un arma en la cabeza por una cuestión de negocios. El tipo hace un estrés postraumático. Van a la acción penal, hace la denuncia y ponen un perito perito oficial, que estaba de tribunales, el médico forense de tribunales, un perito de parte por la querella, que era el tipo, el damnificado, que era yo, y un perito de parte por la defensa del que había apuntado el arma. Una perito de parte, que se creía que era Pinel en frasco chico, más o menos. Entonces, yo con esta no voy a discutir. Yo fui a una entrevista, 2 entrevistas, 3 entrevistas. ¿Quiere preguntar algo? Porque ella manejaba. ¿Quiere preguntar algo? No. Cuando llega el momento de firmar, dice: bueno, vamos a firmar. Yo saco mi lapicera y pongo: presentaré informe en disidencia. Ay, ¿cómo me pone eso? Me dice. Porque presento mi informe en disidencia. Pero bueno, ¿sabe que tiene que presentarlo él mismo? Acá está. ¿Me lo deja leer? No. Fui, presenté el informe en disidencia, llega el juicio oral. Porque este hombre es un paranoide, entonces tiene percepciones delirantes y vio que mi defendido había tomado el arma y él interpretó como que lo había... ¿verdad? La percepción delirante. Yo sabía de lo de la percepción delirante porque yo lo de la percepción delirante lo decía muy seguido. Entonces yo me fui al juicio oral con mi librito de Jaspers, que es un libro así, señaladito con un papelito. Entonces ella habla primero el médico forense. No dijo nada. Que sí, que podía ser, que no podía ser. Ni. Porque después les cuento, me dijo: yo ya me veía que me metía en un quilombo con ustedes dos acá, preferí ser neutro. Neutral, no neutral, neutro, un ni. Y esta con la percepción delirante,
Entonces me dice el presidente del tribunal, doctor, ¿usted quiere agregar algo o tiene que objetar algo de lo que dice la doctora? Si usted considera necesario, le digo. Sí, me dice, considero necesario. Digo, si yo mal no entendí, la doctora dijo que hay percepciones delirantes. ¿Usted dijo que hay percepciones delirantes? Sí, señoría, le dice, hay percepciones delirantes. ¿Ok? Le pregunto, si yo mal no entendí, dijo que era un paranoico. Sí, es un paranoico. ¿Ok? Si me permite el tribunal, voy a leer la cita de quien describe la percepción delirante, que es Jaspers, en el libro Psicopatología, fojas 867, quinto párrafo, que dice textualmente: la percepción delirante es característico del periodo de inicio de la esquizofrenia. Entonces le digo, es un esquizofrénico, sería en todo caso de aceptarse eso, pero nunca un paranoico. Le tiré abajo la pericia término por término. Entonces empezó a poner nerviosa y empezaba a decir más cosas. Y yo cada vez tac, 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 tac. Porque la semiología es lo que a ustedes les va a dar el elemento de poder. Es fundamental. Tiene ideas intrusivas o recurrentes. Son dos cosas distintas. Bueno, tiene el juicio alterado. ¿En qué forma lo tiene alterado? ¿Cuáles de las 4 formas de alteración del juicio tiene? ¿Se dan cuenta cómo es el punto? Eso es el arte de la pericia. El saber determinar con la terminología las cosas y descartar otras. Pero eso lo van a aprender y les va a ser muy útil y se van a divertir. Por eso tienen que tener un diccionario etimológico para saber bien de dónde vienen las cosas. Bueno, ¿hasta acá vamos? Después vemos la actitud que tiene la persona. Si es una actitud activa o una actitud pasiva. Activa puede ser complaciente, que, digamos, la actitud que ustedes tienen conmigo ahora, intercambiamos, aceptan lo que yo les digo, yo acepto lo que ustedes me dicen. Oposicionista, no, no es así, no es así, no es así. O negativista, yo te digo, sentate y te parás. Te digo, parate y te sentás. Hacer lo opuesto a la consigna que se le da. O pasiva, donde el enfermo o la persona por sí mismo no tiene ningún ímpetu a decir o hacer nada, pero que frente al requerimiento del profesional, vos le decís, mire, le voy a dar una hoja y le voy a mostrar una figura que usted va a tener que repetir de la manera más parecida que pueda. Entonces el tipo toma la hoja y comienza a dibujar. Un oposicionista te dice, yo no voy a hacer nada. Te tira la hoja por la cabeza. Yo no sé dibujar. Nosotros en complaciente solemos poner colaborador. Está bien, es lo mismo. Colaborador Es con lo la mismo. tarea. Es lo mismo. Cada uno pone después el sinónimo que quiera. Por eso es una cuestión artística. Yo le ponía frases en latín. Un día uno me impugnó muy mal y le dije que tomaba una frase de Marcial, que fue traducido por Horacio en el año 235 a.C., que decía tal cosa, tal cosa, tal cosa, y que decía que no había que confundir el poder con el buen gusto. Bueno, sí, a mí me divertía hacer esas cosas, me divertía, me encantaba. Bueno, así me quedaba. Después vemos la vestimenta y el aseo personal, si es ordenada, si es desordenada, o si es de acuerdo a usos y costumbres, o si es y la limpieza, si está limpio o está sucio. Vamos a las 4 orientaciones. La orientación autopsíquica, saber quién es, cuándo nació, qué día nació, dónde nació. La alopsíquica, que es la referida al tiempo y al espacio. La conciencia de situación, que es el saber en qué lugar está, pero no saber en qué lugar está como lugar geográfico, sino en función de la naturaleza que tiene ese lugar. Si ustedes lo toman a un enfermo del Borda y le dicen, ¿dónde está? Y te dicen, en el Borda. Acto seguido preguntar, ¿y por qué tipo de enfermos hay acá en el Borda? ¿Qué hay acá en el Borda? Enfermos. ¿Qué tipo de enfermos? Tuberculosos. No tiene conciencia de situación. ¿Y usted está tuberculoso? No.
a mí me van a operar del Juanete, no tiene conciencia de estado. Nunca pongan lúcido, pongan vigil, orientado autopsíquicamente, Yo de que me alopsíquicamente. escuché del doctor, Nunca pongan lúcido, porque para estar lúcido tiene que tener todo bien. Sí, todo perfecto. Entonces no ponemos lúcido. No, ponemos vigil. despierto. Vigil orientado en persona, en tiempo, en espacio, en situación y con conciencia de enfermedad o conciencia de estado. O sin conciencia de enfermedad o sin conciencia de estado. Después viene el estudio de las funciones psíquicas, las intelectivas, las afectivas y las volitivas. Y acá tienen todas las que tienen que describir. Todas. Ni una menos. Todas. Atención, sensopercepción, ideación, capital ideativo, asociación de ideas, juicio, pensamiento, razonamiento, imaginación, inteligencia. Todo eso les va a dar la conciencia, en definitiva, que la persona tiene, pero esto no lo ponen. Describen función por función, atiende bien. En general los psicólogos, yo lo he visto muchos, dicen las funciones básicas de relación están conservadas, no presenta trastornos graves de la ideación ni del juicio, lo resumen un poco, pero los psiquiatras tienen que hacer la descripción semiológica punto por punto. ¿Por qué? Porque ellos después tienen que poner lo que dan las técnicas, y en las técnicas te voy a decir, el criterio en realidad se conserva, ahí se alteran las formas, por lo cual pasa tal cosa, ya lo están poniendo en otro tema. Después las funciones afectivas, el temple, las emociones, los sentimientos y las pasiones. Básicamente, si está o no con un estado emocional importante. Eso es lo más importante que tienen que poner, pero si quieren describirlas todas, bienvenidos sean. Si tiene capacidad para hacer actos voluntarios, cómo es su lenguaje. Si quieren poner de la conducta sexual, sin entrar en valoraciones de índole moral, comenzó sus relaciones sexuales a la edad de la pubertad, no ha establecido aún pareja estable, no pongan no ha establecido pareja estable con Ricardito. ¿Se entiende? Traten de ser neutros en eso. Y conducta alimentaria sí, porque eso es importante si tiene una bulimia, una anorexia, si estuvo en la luba, todo ese tipo de cosas. Y si viene un obeso nada más, Ahí tenés que poner dentro de la topografía. sí. Su peso y talla no son proporcionados. Si viene una chica Esa es la forma más fácil de poner que es obeso. Su peso y talla no guardan las proporciones habituales. Sobrepeso. Sí, pero sobrepeso, ¿qué es sobrepeso? Pues El sobrepeso de él no es el mismo sobrepeso que el mío, ni el sobrepeso mío es el mismo que el tuyo. Y como muy bien dijo él, es valorativo. A los médicos les encanta hacer valoraciones que no tienen que hacer. ¿Okay? Ese lo calculas por el índice de masa corporal. No, bueno. Sí, pero no todos se van a poner. Te imaginas cómo empezar a tomar Es el en la visión de la entrada, ¿no? Claro. Después pasan al diagnóstico, las consideraciones médico-legales o laborales o lo que fuere, la determinan el grado de incapacidad y las conclusiones y respuestas periciales. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bien. No hay un diagnóstico, no, Ya lo pasamos. Okay. Le ponemos alguna vez. Sí, se le pone el diagnóstico antes de las conclusiones. Sí. En general, en las conclusiones se pone, luego del examen pericial efectuado a fulano de tal, surge que presenta signos, sintomatología de tal cosa. Así ya habíamos postraumático. Esperen que tenemos que buscar el otro documento. Reacción vivencial. Este es el baremo, uno de los tantos baremos que se puede utilizar en el fuero civil. Este ha sido un baremo que fue muy utilizado en el fuero civil, pero muy utilizado, porque es para daño neurológico y psíquico. Ustedes no son neurólogos, para los neurólogos les sirve la parte neurológica, pero lo que a ustedes les va a servir es la parte psiquiátrica.
Incluso cuando vean alguna fascia, que eso les puede caer a ustedes, que el paciente esté afásico, difásico, dislálico, eso después de un traumatismo, sobre todo en los chicos que quedan con tartamudeo y todo ese tipo de cosas, pasamos todo lo neurológico. Y acá empezamos con el síndrome postconmocional. Exige la evaluación por profesional médico especializado. Puede ser completo, incompleto, lo leen después todo el baremo. Leve, moderado, grave. Acá para los... Síndrome encuadra como objeto de estudio en la neuropsiquiatría, necesariamente debe intervenir en consecuencia por el psiquiatra, los test que requiere el psicodiagnóstico sí o sí, están las citas de los trabajos en la academia. Para los médicos que descarten el minor head injury, que son los microtraumatismos que se pueden presentar, que eso habrá que hacerlo con imágenes, eso es más para los médicos. Después la psicosis, ven que dice BPI y BGP. BPI es valor psíquico integral, que es lo mismo que decir valor psíquico global. Eso es porque lo pueden encontrar con una sigla o con otra sigla. Entonces empiezan con la psicosis, Bueno, acá por ejemplo, acá está el artículo viejo, que es el artículo 141 del Código Civil, que ahora cambió, es el 40 y pico, después hay que arreglarlo esto. Las demencias, las oligofrenias, las psicosis reactivas o desarrollos psicóticos transitorios en personalidades no psicóticas, los desarrollos y reacciones psicóticas en estructuraciones borderline, los tipos de descompensaciones que hacen los borderline. Ven que los porcentajes son mucho más amplios que en los del derecho laboral. Una reacción esquizoafectiva de un borderline va de un 30 a un 50%. Desarrollos no psicóticos, la neurosis de angustia, la neurosis fóbica, la neurosis obsesiva. Ahí siempre uno va medio a ojo, ¿no? El psicólogo. ¿Por qué? Porque vos tenés que hacer un cálculo entre 10 y 25, entonces le pones que yo 15. Acuérdense que yo les di el primer día o en esta clase, no me acuerdo, que lo tienen, la definición del trastorno mental del DSM-5, que dice que afecta la capacidad de goce individual, sí, social, familiar, sí, recreativa, laboral. Entonces, eso, si afecta a todas, sería el 100%. Vos vas viendo cuáles de esas están afectadas y ahí fundamentás tu porcentaje. Entonces, por ejemplo, si en el área de... Por ejemplo, el tipo te dice, yo trabajo pero no hago más que eso. Claro, voy al trabajo y voy a mi casa y me acuesto. Claro, o sea, todo lo familiar, todo lo social, quedó el goce, quedó todo anulado. No tiene novia, entonces vas, pero claro, en una entrevista importante en donde te pudo haber contado que antes no era así. Vos podés tenerlo todas las veces que quieras. No, por eso te digo, yo hago algo que muestra que antes tenía relaciones sexuales, tenía, hijos, tiene hijos, entonces habían... Y que a partir de esto fueron... Y que ahora va al trabajo, vienen y todo el resto se fue anulando. Entonces voy restando según las áreas. Claro, ¿cuánto resto? Pero, sí, no, eso depende de tu Okay. subjetividad. El sesgo subjetivo lo vas a tener siempre. Okay. Es lo mismo que si yo te tomo un examen, ustedes no dan examen, pero cuando yo tomo examen en la facultad y a veces veo, para mí están todos como a veces para ponerle a todos 10, pero si le pongo a todos 10 me anulan el acta. Claro. Entonces tengo que estar viendo, si esta chica se expresó mejor, este chico dio más un concepto, entonces le voy sumando o restando medio punto, cosas por el estilo y me va quedando 8, 9, 7, 8, 10, porque si no te queda todo igual. Lo subjetivo es muy difícil de sacarlo. Okay. Bueno, después los desarrollos reactivos,
el duelo patológico. El duelo normal no causa incapacidad, no se olviden de eso. El post-traumatic stress disorder, el estrés postraumático, las personalidades toxicofílicas, y esto sí, porque por favor, basta con los psiquiatrones que dicen, nadie se vuelve drogadicto porque tuvo un accidente. Sí, hay gente que por un duelo, o por un accidente, o por una pérdida, se vuelve toxicofílico. Inicia un consumo problemático de sustancias. ¿De dónde sacaron eso? No sé. Es un juicio valorativo de la época inquisitorial, más o menos, que no se puede tolerar. Incluso un traumatizado, bueno, ya sería otra cosa. Por ahí no por la sé, morfina, se puede volver, se puede morir por Freud. Los otros analgésicos que Ahora, hay ahora, dice- amigos de la morfina. Toxicofílica se puede referir también a consumo de drogas legales, en el sentido de que Sí. a partir del accidente toman Flax y Claro, a partir por de eso- nunca más dejó de tomar Por Flax. eso, uso problemático de sustancias. Sí. Es O la- de sustancia. cualquiera, el agua. El agua, yo puedo hacer una adicción al agua. De hecho, hay una intoxicación que es la intoxicación hídrica. Exactamente. Sí. Hay una paciente mía tomaba 4 litros y pico por día. ¿Y es solo por Es es grave. una sustancia o puede ser ponerle una ludopatía? No, si es ludopatía ya tiene otro, Porque también puede ser... es otro valor. Claro. Sí, es probablemente que sea el mismo, como valor sea el mismo, pero figura como otra categoría. El síndrome de fatiga psicofísica, distrés o de desadaptación. Esto es una cosa que nosotros publicamos y nos querían matar. ¿Cuál? El síndrome del hartazgo ciudadano claro. o síndrome del corralito argentino. Porque hicimos la descripción de los que atendíamos que eran empleados de banco y que la gente los cagaban a cachetazos. Además se quedaban hasta las 12 de la noche. Yo tenía pacientes Miren. en el banco y... La sinistrosis, que la vimos el otro día, ¿se acuerdan que yo dije que era una enfermedad? Sí. Miren los porcentajes que tiene. Hasta el 50% puede haber un porcentaje de sinistrosis. Es un trastorno facticio. El individuo, su ventaja es ser reconocido como enfermo. No busca otra cosa más que el reconocimiento como enfermo. Acuérdense del síndrome de Munchausen, Sí, que operan by proxy, digamos. sí, por poderes. Por poder, que hacen operar a los hijos para nada. Los trastornos facticios conforme al DSM-4, que son los mismos que el DSM-5. Los trastornos del sueño, que ningún baremo los tiene en cuenta. Otros trastornos no codificados, ahí podés poner la ludopatía y demás. Y esto acá me van a querer matar, pero yo se las doy, se las muestro para que la van a tener en su material, porque algún día la van a poder aplicar. La tabla de McBride, que es para la incapacidad psicofísica integral. Esto sucede cuando hay dimensión física más dimensión psíquica. Entonces, se gradúa de 1 a 100, ¿no? Si hay bloqueos psicofuncionales o de la reducción de la movilidad física. Una reducción de la movilidad física puede ser porque haya un problema osteoarticular o porque haya un problema psiquiátrico. O sea, el latigazo de la cervical cuando chocas. Sí, ese es físico. Pero vos podés tener haber tenido una situación muy traumática y quedaste con la histeria, con una parálisis. ¿Es físico solo ese? Porque te provoca dolor No, de la cabeza, histeria. malestar, tenés que... Pero poner tu la causa es cuello. Pero física. siempre física. La causa es física y es objetivable. Son los microtraumatismos, microhemorragias que se Ok. presentan. Bueno, después, Ese- acá si se hicieron lío con la otra fórmula, acá se van a volver locos. Sí, bueno, Porque, gracias. pero no importa, sepan que existe. Ah, bueno. No me interesa, nadie se lo va ¿Está a en el pedir. libro? Perturbación de la vida. Escúchame, no estaría entendiendo si algo físico, o sea, esta tabla Es es psicofísica. psicofísica. Va, Puede a ser ver, psíquica pura, física pura o psicofísica. para, un dolor de muelas es Sí. físico. Sí, pero a vos te duele los dos tenemos la misma carie, en la misma pieza. Sin embargo, con la misma profundidad, lo podemos medir hasta en milímetros. Ok. Sin embargo, A tu mí me agarró un dolor trigémino y y no a- aguanto. y a mí no. Bien. Entonces, Por eso mismo, tenés que tener en cuenta todos estos factores.
la suavidad, la estabilidad, la sustentación, los hábitos, la destreza, todo lo Por que eso pueda. digo, algo físico provoca algo psíquico. Y sí, nadie dice que no. Me parece que sí, que sí, físico es físico. No, entonces un enfermo psicológicamente está mal, porque el tipo está en la cama, Claro. está, le duele el hígado, bien. Mirá que en la época nosotros éramos los practicantes, bueno, no Bueno, por eso digo, ¿no? uno viene y le toca el hígado, Eso viene el es otro y le toca el físico. hígado, viene uno. Es un pobre tipo, terminaba. Físico, pero Pero pasa que lo provoca un malestar. físico puede ser un malestar, pero no ser una discapacidad. Claro. ¿No? Una hepatitis antes, como la trataban. Depende, a ver, un malestar que te hizo pelearte con tu mujer, que no te bancan en tu casa, entonces toda la parte Pero es de una goce, tiene que ser que sea queda una suprimida. estructuración patológica. sí. Porque si no, si es una Un daño pelea, moral. es un duelo normal. ¿Ah? Es un duelo normal. Normal, no moral. Duelo normal. Duelo normal es vos te peleas con alguien, estás con esa sensación de Bueno, yo decía, él se refería a molestias, por ejemplo. Claro, de molestia. No, molestia puede ser, es un daño, un agravio moral. Pero si Ahí- ahí es se una me refería, molestia que sí. te hace pelearte con todos, no tener ganas de jugar con tus hijos, No, eso llegás ya- y te acostás, Eso ya dejó de ser molestia, Claro. eso ya pasó al terreno de lo patológico. o sea, se va inaugurando algo. ¿Cuándo se pasa al que terreno de lo antes- patológico? ¿Por la duración en el tiempo o por la intensidad de los síntomas? Ambos. ¿Por uno o por otro? Ambos. Si se te muere tu perro Ok, y vos el tiempo. pasa un año y seguís llorando al perro que se murió, eso es por el tiempo. Ahora, si se te muere el perro y al acto seguido te querés matar, te tirás por la ventana, eso es por la intensidad. Ok, pero la intensidad tiene que ver con la proximidad del hecho. No, la intensidad no tiene nada que ver con la proximidad del hecho. Porque si se murió el perro y te tirás por la ventana. Y sí, porque es una... No te tiraste a los 2 años. Y te podés tirar a los 2 años. No puede ser que tenga un accidente en los primeros tiempos no aparezca nada, pero es una reacción. Y después, Es acumulativo. Y después Bueno, inseguridad psicofísica y social, futuro incierto, pérdida de la imagen de sí, pérdida de la imagen social. Todo va dando distintos porcentajes. Te pregunto, ¿y Sí. cuando uno hace un porcentaje, lo puede hacer por los dos? No. No. ¿Haces este McBride o haces O hace el de todo el mundo. Haces 99,99 usa el método simple. El McBride es un método que fue muy bueno, pero imagínate que a cada cosa vos tenés, que es hasta un 15%, entonces tenés que ir haciendo claro, del valor total obrero, cada cosa tenés que ir haciendo 20 cálculos. Es como un cálculo actuarial, te va a dar una precisión muy próxima a la verdad, pero nadie lo usa. Se los doy para que sepan que existe. ¿Ok? Bueno, vamos a tomar un café y después nos vamos. O no, ya nos vamos. Ya nos vamos.